Bien, continuando con el método de voltaje de nodos, ahora vamos a resolver este circuito. En este método identificamos los nodos. Podemos pues verificar que tenemos este nodo de acá, tenemos otro nodo en esta posición y tenemos otro nodo en esta posición. Y el último nodo, que va a ser la referencia, siempre en la parte inferior. Acá es donde colocamos pues nuestra referencia. Como siempre, en cada uno de los nodos identificados debe ser etiquetado. En este caso, a este nodo le vamos a llamar B sub A, a este nodo B sub B y a este nodo B sub C. Y como siempre aplicaríamos la ley de Kirchhoff de corrientes con la intención de obtener las ecuaciones que nos permitirían resolver y calcular justamente los voltajes. Pero acá observamos que si nosotros en realidad queremos hallar el voltaje B sub A, este voltaje B sub A está definido porque justamente entre ese nodo y la referencia está conectada una fuente. Digamos que de alguna forma ese nodo ya está resuelto y podemos directamente escribir B sub A igual a 12 volts, porque así lo establece la fuente, ¿no? Justamente es, digamos, ya una simplificación del modelo cuando existen fuentes de voltaje que de alguna forma ya determinan el nodo. Entonces las ecuaciones las aplicaríamos en los demás nodos, porque no tiene sentido escribir la ecuación en B sub A porque ya está resuelta. Entonces con esto aplicaríamos la ecuación aquí en el nodo B sub B. Como siempre asumimos las corrientes saliendo desde ahí, tendríamos menos 1 amperio acá, en este punto tendríamos menos B sub B menos 12 entre 4. Aquí tendríamos B sub B menos B sub C entre 3. Y la ecuación para este nodo sería, acuérdense que los 12 voltios son porque es B sub A y B sub A ya está definido. Podemos reacomodar esta ecuación. Ahora en el siguiente nodo realizaríamos lo mismo. Las tres corrientes serían, o las 4 en este caso, B sub C. Reacomodando la ecuación nos quedaría, en este caso tendríamos que resolver esta ecuación junto con esta otra ecuación para justamente determinar los valores de los voltajes de nodo que faltan, ¿no? Acá por ejemplo podríamos reescribir finalmente las ecuaciones de la siguiente manera. Resolviendo obtenemos los valores de B sub B igual a 9.882 voltios y B sub C igual a 5.29 voltios. Básicamente esa es la aplicación de la técnica de voltaje de nodos en el caso de que existiera una fuente de voltaje. Ahora vamos a resolver este circuito también utilizando la técnica de voltaje de nodos, ¿no? Igual que siempre, primero identificamos los nodos y colocamos la referencia al nodo más en la parte inferior de nuestro circuito. Tal es el caso de este nodo. Esta será nuestra referencia. Acá podemos ver que tenemos un nodo, llamémosle B sub A. Acá tenemos otro nodo, llamémosle B sub B. Finalmente acá tenemos un tercer nodo que será B sub C. Podemos establecer que el nodo B sub B ya está calculado, ya está dado su valor, entonces no es necesario realizar las ecuaciones o la ley de Kirchhoff de corrientes en ese nodo porque directamente, de acuerdo viendo el circuito, podemos establecer que el voltaje B es igual a 12 voltios, tal como en el ejercicio anterior. Lo diferente ahora es que entre dos nodos existe una fuente de voltaje que está conectada, en este caso la fuente de 8 voltios conectados entre el nodo B sub A y el nodo B sub C. Entonces podemos establecer una ecuación que permita relacionar el voltaje de esos nodos con esa fuente. Por la forma como están los signos más menos, podemos decir que B sub A menos B sub C es igual a 8 voltios. Esta es una ecuación para ese nodo. Entonces ya no se realiza una ecuación para cada nodo, sino más bien se considera la combinación de los nodos B sub A y B sub C como un supernodo. Esto es, básicamente se toma toda esta configuración, esto es lo que se conoce como supernodo. Y en este supernodo veremos cuáles son las corrientes que salen. Tenemos una corriente que sale en esta dirección que no es otra cosa que B sub A entre 500, puesto que está conectado con la referencia. Tenemos una corriente que va en esta dirección que será B sub A menos B sub B, que ya sabemos que es 12, entre 125. Tenemos una corriente que sale acá, que es B sub C menos 12 entre 250. Tenemos una corriente que sale aquí, que será B sub C entre 500. Entonces, en este caso, esas son todas las corrientes involucradas en el supernodo. Y para el supernodo aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, se puede obtener la siguiente ecuación. Corrientes que salen, todas las sumatorias será igual a 0. Simplemente sumamos todas las corrientes que hemos considerado. Acá tenemos la ecuación que hemos obtenido, que si lo simplificamos un poco,
5, llegaríamos primero. Ahora finalmente la ecuación sería, junto con la otra ecuación que fue obtenida por la relación de los nodos y la fuente de voltaje, tenemos entonces dos ecuaciones, dos variables, que resolviéndolos en nuestro caso nos han pedido este voltaje de acá, que para nosotros se corresponde con el nodo B sub C. En realidad nosotros debemos resolver estas ecuaciones para obtener que B sub C es igual en este caso a 4 voltios, porque es lo que me están pidiendo el problema. Pero en realidad, una vez obtenidos los voltajes, porque podemos obtener que B sub A en mi caso del voltaje del nodo B sub A es 12 voltios, con esos valores de voltaje yo puedo obtener las corrientes en todas las resistencias y de hecho calcular las potencias o energías. Bueno, espero que haya quedado claro, espero comentarios a través de la plataforma virtual que tenemos.